Bien, bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por compartir y orar por nosotros, ¿verdad? Como siempre esto sale, pues, gracias a Dios y a las oraciones de los hermanos que están orando para que la palabra de Dios sea difundida y podamos crecer y ser alimentados espiritualmente, ¿verdad? Y es un gozo, una alegría de poder servir, ¿verdad? A ustedes, poder servir hermanos y poder compartir lo que Dios me ha compartido a mí, ¿verdad? Y esa es la idea. Cada hijo de Dios lee la Biblia, estudia la Biblia, Dios le comparte lo que Él quiere y ese cristiano va a salir a la calle, va a salir a su familia, va a salir a sus amigos a decirle: ¿vos sabés lo que aprendí de Dios? Que Dios es Dios de amor. De ahí empieza a hablar de los atributos de Dios, empieza a hablar del Evangelio, ¿verdad? Y es ahí donde estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó. Simplemente eso. El predicador o el cristiano, porque todos somos predicadores y predicadoras del Evangelio, ¿verdad? El cristiano lee la Biblia, consume y después lo da a conocer a su Dios. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y se glorifique. Padre, gracias. Bendito Dios por ser tan bueno. Tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia siempre está con nosotros. Y Padre, gracias porque tenemos la oportunidad, un día más, Señor, para abrir tu palabra como iglesia y estar, oh Dios, escudriñando, bichando tus secretos, Padre amado, y para poderte dar a conocer al mundo, para poderte servir, para poder, Señor amado, decir cómo eres tú, para poder vivir como un hijo del Rey. Y Señor, es un gozo, a pesar que el mundo nos ve, oh Dios, como muchas veces lo despreciado y lo vil del mundo, pero Padre, para nosotros es un gozo vivir para ti, Señor. Y queremos hacerlo, pero de la mejor manera, porque estamos aprendiendo, Padre. Sabemos que nos falta, por eso estamos en tu palabra, porque queremos crecer, queremos madurar, queremos ser útil para la extensión del reino aquí en la tierra, para que llevar el Evangelio y enseñar qué es el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Ayúdame, Señor, a explicar tu palabra. Sé que no soy bien, Señor amado, no soy el indicado, pero tú eres el que me has elegido. Señor, porque, Señor amado, tú ves lo que no ven los hombres. Ayúdame, Señor, a ser útil en tus manos. Y tu nombre se glorifique en este ministerio y en este lugar, Padre amado, para que la iglesia reformada de Durazno sea una luz aquí en esta ciudad. Ayuda, Padre amado. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de Colosenses. Vamos a entrar al capítulo 2. Y el título del mensaje es la lucha de Pablo. La lucha de Pablo. Pablo está contando cómo es su lucha, ¿verdad? Cómo él luchaba, cómo él llegó. Bueno, vamos a estar mirando toda esa interrogancia, todas esas preguntas. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así: porque quiero que sepáis con gran lucha sostengo por vosotros, y por lo que está en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, ¿verdad? Bueno, vemos Pablo que está hablando de él, de su ministerio, de cómo él estaba sufriendo, cómo él estaba trabajando por la iglesia, ¿verdad? Bueno, bien, dice, bueno, en el versículo 1 dice: quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros, y lo que está en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vemos el amor de Pablo, ¿verdad?, hacia los hermanos. Pablo no los conocía. Acuérdense que fue Epafra que le trajo información sobre la iglesia. Epafra de su pastor le trae información a Pablo de lo que estaba pasando en Colosa, de los ataques que tenía la iglesia, y Pablo se preocupa por estos hermanos, ¿verdad?, y hace una carta para que ellos sean fortalecidos y continuaran creciendo en el camino de la fe.
Bueno, estuvimos mirando que Pablo fue elegido por Dios para que fuera un ejemplo, ¿verdad? ¿Un ejemplo para quiénes? Para nosotros, los cristianos, para la iglesia, ¿verdad? Para mostrarnos a nosotros los creyentes que a través de Pablo, bueno, Pablo, Dios le revela todos los secretos, ¿verdad? Los secretos, y Pablo, ¿qué hace? Los escribe. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia. La iglesia ahora, ¿qué tiene que hacer? Cada integrante del cuerpo de Cristo escudriña la Escritura, escudriña los secretos de Dios y da a conocer al mundo quién es Dios. ¿Tá? Bueno, muchas veces la gente dice, yo no sé quién es Dios. Sí, dicen que hay un Dios, sí. Bueno, yo sí lo conozco. El cristiano tiene que decir, yo sí lo conozco, porque yo soy hijo de Dios. Yo conozco a mi Padre íntimamente. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y vos podés también ser parte de la familia de Dios. Simplemente tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Verdad? Y ahí está el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué anda en el mundo así? Porque él conoce íntimamente. Yo lo conozco íntimamente a mi Padre. ¿Verdad? Es algo, es como con nuestro Padre, ¿verdad? Vivimos en la casa de nuestros padres, nos criamos. ¿Vos sos de la familia tal? Sí, soy de la familia tal. Bien. ¿Cómo? Sí, yo conozco a mi padre. Sí, mi padre así, porque lo conozco íntimamente, viví con él, ¿verdad? Y esto es lo mismo, la vida cristiana es lo mismo, conoce íntimamente a Dios. ¿Por qué? Porque es familia de Dios, ¿verdad? Y bueno, y Dios a través de su palabra, a través de sus secretos, perfecciona a la iglesia, perfecciona al cristiano, ¿verdad? Bueno, le da de su espíritu y le da de su palabra. Y ahí el cristiano abre la Biblia, el Espíritu Santo le abre el entendimiento, hace entender la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace que nosotros salgamos afuera, nos impulsa a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Porque es Dios que está dentro de nosotros. Y el cristiano tiene a Dios adentro, él no va a decir, no, yo no voy a hacer nada porque a mí no sé. No. Dios, si está dentro mío, Dios me va a llevar a hacer. Y si no lo hago, Dios me va a disciplinar como ese padre que ama al hijo, ¿verdad? Bueno, y Pablo es un ejemplo de una persona que él fue, ¿verdad? Fue salvada, elegida por Dios para Dios mostrar a la iglesia cuánto habría que sufrir por el Evangelio. Cuánto tenía que conocer los gentiles a Dios. Pablo fue usado por Dios para anunciar el Evangelio a los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Y ese fue su ministerio. Y bueno, y ahora Pablo se fue. Quedamos nosotros, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Qué es lo que hacía Pablo por la iglesia? ¿Qué es lo que hacía Pablo por la iglesia? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 29, estuvimos mirándolo. Colosenses capítulo 1, versículo 29, lo vimos el domingo pasado. Por lo cual también trabajo. Bueno, Pablo trabajaba por la iglesia. ¿Pero cómo trabajaba Pablo? Luchando. Según la potencia de él. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia de Dios? El Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios, es el poder que viene cristiano. Cuando Cristo se fue en el libro de los Hechos, dice, recibiréis ¿qué? Poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, esa potencia, ese poder que está en nosotros, es la que nos hace luchar por el Evangelio, ¿verdad? El cual dice, actúa poderosamente en mí. Bueno, para que vean, ¿verdad? Pablo no solamente escribió muchos libros, sino también que luchó por el Evangelio. Él luchó por el Evangelio. También para que vean que Pablo no era que simplemente era un superhombre o un gran hombre de Dios. No, Pablo era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Simplemente él fue elegido por Dios y él dijo, acá está mi cuerpo, pero lo ofrezco en sacrificio vivo. Acá lo tengo. Señor, acá está mi cuerpo, úsame. Y ahí Pablo fue usado por Dios, ¿verdad? Y es lo que quiere Dios que hagamos nosotros, simplemente eso. Y poder ser también, bueno, parte de la extensión del evangelio del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Dar a conocer quién es Dios. Entonces Pablo no estaba sentado en su casa, ¿verdad? Tomando mate al lado de la estufa y decía, soy inspirado por Dios, voy a escribir. Y ahí escribía. No. Pablo tampoco fue un filósofo de estos que vive en un monasterio aparte. Voy a hablar con el sabio Pablo y voy a ir a ver qué es lo que puedo hacer. No, Pablo tampoco estaba en un monasterio solo, apartado. No, Pablo luchó, ¿verdad? Él lo escribió, pero él lo vivió. Él sabía lo que escribía. ¿Por qué? Porque él primero lo vivió. Entonces,
vemos un hombre que no simplemente escribió parte del Nuevo Testamento, sino también vimos a Pedro y otros apóstoles también dieron su vida por el Evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? Lucharon por el Evangelio, ¿verdad? Ellos lucharon. No solamente escribieron, no solamente aconsejaron, sino que ellos estaban ahí, en primera fila. ¿Tá? En la guerra, la primera fila, en la antigüedad, la primera fila, eran los más con más ganas de pelear, pero eran los que no tenían miedo a nada, ¿verdad? Eran aquellos que la gente más poderosa, la gente que no tenía miedo a nada, estaban ahí en primera fila, eran los primeros que iban a morir, ¿tá? Entonces, cuando el rey iba a pelear con su ejército, ponían los mejores soldados adelante, ¿verdad? Porque esos no tenían miedo a nada. Bueno, bien, gracias. Los más valientes estaban ahí en primera fila, ¿verdad? Bueno, Pablo era uno de esos que estaba ahí, en primera fila, para dar el ejemplo a los que estaban atrás. Bueno, dice Pablo, miren, yo estoy acá. Yo no estoy en al lado de la estufa escribiendo, o estoy, no sé, en un hotel de 5 estrellas, porque Dios me... No, yo estoy acá peleando por el Evangelio. Y tanto así que luchó Pablo. ¿Hasta cuándo luchó? Hasta su muerte. La vida de cristiano, de lucha por el Evangelio, es hasta la muerte. ¿Tá? Hasta la muerte. No hay jubilación para el cristiano. Porque en la vida vemos todos los hombres que Dios usó, todos terminaron cuando murieron, ¿verdad? Y así es la lucha del cristiano. No es por, mientras estemos bien de juicio, ¿verdad? En nuestra mente, mientras podamos discernir bien la palabra y predicar la palabra, somos útiles para el reino. Y así Dios lo usó a estos hombres, hasta Juan, Juan era un anciano cuando escribió Apocalipsis, ¿verdad? No decir, no, Juan no lo voy a usar porque Juan ya está muy viejito, lo jubilé. No, Juan fue usado siendo un viejito, un anciano, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pero yo estoy muy viejo, a mí no me va a usar Dios. No, Dios usó a esta gente como a Juan, que era un anciano, ¿verdad? Para enseñar la palabra de Dios. Siempre Dios usa a aquellos que en el mundo dicen, pero ¿qué va a saber este? ¿O qué va a decir este? Bueno, a eso va Dios, como Timoteo, aquellos de las mujeres que estuvieron estudiando a Timoteo, ¿verdad? Timoteo lo miraba al mundo y decía, pobre muchacho, enfermo, débil, mirá lo que es este pobre hombre, ¿verdad? Pero Pablo vio que tenía el mismo sentir de él, ¿verdad? Él quería estar en las primeras filas también. Bueno, era muchacho, era joven, era débil, era enfermo, pero él no miraba su condición, sino miraba la condición de la iglesia y él se esforzaba, ¿verdad? Para ir a ayudar a Pablo. Pablo no podía ir porque estaba preso. Pablo mandaba a Timoteo, ¿verdad? Así mandó a Timoteo, mandó a Tito a distintas iglesias para ayudar a los hermanos. Tenía el mismo sentir que Pablo. Bueno, ojalá que nosotros podamos tener el mismo sentir de Pablo, estar en las primeras filas, ¿verdad? Para combatir por el Evangelio. Bueno, lamentablemente hoy la iglesia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente la iglesia no quiere estar en las primeras filas, no quiere dejar su comodidad, no quiere dejar salir de su confort, no quiere transpirar, no quiere, como dice el dicho popular aquí en Uruguay, no quiere sudar la camiseta, ¿verdad? No, quiero un evangelio fácil, un domingo, un fin de semana, alguna reunión, y ya cumplí, ¿verdad? Pero Pablo no enseña eso. Pablo nos enseña que él estaba en primera fila para la lucha por el evangelio. Bueno, hay mucha gente que anda y predica la palabra de Dios, pero mucha gente que no quiere vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo demuestra que él vivió la palabra de Dios. Él defendió la palabra de Dios. Él fue contra los herejes. Y aquí mismo está defendiendo la herejía de Colosa que había, ¿verdad? Pablo sufrió por el Evangelio. Pablo murió por el Evangelio. Pablo trabajó por el Evangelio. Todo fue por el Evangelio. En el momento que el Señor lo salvó, Pablo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, a Isaías, cuando el Señor se le aparece, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Acá estoy, Señor. Para lo que vos dices estoy. ¿Verdad? Bueno, no hay nadie para quien no hay nadie a quien enviar. Envíame a mí, dijo Isaías. Yo voy. Bueno, así es lo que hace un cristiano. Cuando se salva, cuando Dios se aparece a su vida, lo salva, enseguida el cristiano ¿qué hace? Actúa, ¿verdad? Se para en la primera fila. Señor, heme aquí estoy. Sí, pero no importa mi vida, no importa lo que me va a pasar. Aquí estoy a tu servicio. Soy un esclavo tuyo, Señor. Y Pablo lo hizo. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13.
Porque no tenemos lucha, acá otra vez, lucha, ¿qué quiere decir? Que Pablo estaba luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué hay que hacer, Pablo? Sí, tenemos lucha, tenemos una guerra espiritual. Sí, porque la guerra nuestra no es carnal, no es con armas del mundo, no es que agarrar una metralleta y salgo a matar gente. No, nuestra guerra es espiritual, ¿verdad? Porque nosotros miramos a las personas y tenemos compasión, como Dios tuvo compasión de nosotros, y Dios nos mostró a través de la Escritura que Jesucristo tuvo con las multitudes y la miraba y que decía, tengo compasión de ellas. Y así una y otra vez, tengo compasión de ellas, le voy a hablar del reino. Tengo compasión de ellas, le voy a dar de comer. Tengo compasión de ellas porque necesitan una ayuda. Y así está el cristiano. Mira las multitudes, mira las personas que tiene al lado, ¿qué hace? Ah, no, este es un pecador, este es una prostituta, no, este es un ladrón, no, este estuvo en tal lado, no. Dios dice que tuvo compasión y nosotros como cristianos tenemos que tener compasión. ¿Pero compasión para qué? Para hablarles del Evangelio, ¿verdad? Ayudarlo, exhortarlo con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Dios no quiere que salgamos atrás de Satanás, ¿verdad? Y yo voy a reprender a Satanás y salir atrás de Satanás. No, Dios nos dice que nosotros debemos estar firmes, ¿verdad? Va a venir el ataque, tenemos el escudo, lo estuvimos mirando cuando estudiamos Efesios, ¿se acuerdan? De toda la armadura de Dios, parte por parte, le estuvimos mirando y estudiando, ¿se acuerdan? Bueno, el cristiano tiene todo para poder estar firme, ¿verdad? Para combatir las acechanzas del mal, contra el pecado, contra Satanás, contra su ejército. Tenemos todo. Primeramente que ya somos los ganadores porque Cristo lo venció. Estamos peleando una batalla que el enemigo está vencido, ¿tá? Porque Cristo venció a todos y lo puso al estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos peleando una batalla que sabemos que somos los ganadores, porque Cristo ganó por nosotros, ¿verdad? Entonces estamos para combatir contra el mal. Y bueno, y tenemos que estar firmes. No salir corriendo atrás de Satanás. Yo voy a reprender a Satanás. No, Dios no nos está mandando a reprender a Satanás. Dios nos está mandando a estar firmes. Venga el ataque, yo tenga el escudo, tenga mi coraza, tenga el yelmo, tenga la espada, saber usar la espada, saber usar el uniforme, ¿verdad? Bueno, cuando una persona va a la guerra, un soldado va a la guerra, no le dan el fusil, el casco, el uniforme, el chaleco, la bota y anda a pelear. No, ¿por qué? Porque va a dar 2 pasos y lo van a matar. Porque tiene que tener una especialidad, tiene que aprender a ser un soldado, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que hacemos cada domingo, cada reunión que hacemos, los miércoles, los viernes, ¿verdad? Los sábados, los domingos, bueno, cada reunión que hacemos, abrimos ¿qué? La Biblia, ¿para qué? Para ser buenos soldados. Para que cuando estemos adelante y venga el ataque podamos estar firmes. Saber usar la palabra de Dios, saber usar, ¿verdad? El uniforme que Dios nos ha dejado. Entonces, Pablo fue un ejemplo de soldado porque supo usar el uniforme de Dios y lo dio a conocer. ¿Cuál es la lucha que tenemos entonces? Proverbio capítulo 2, versículo 20 al 22. Proverbio capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los predicadores serán de ella desarraigados. Bueno, ¿cómo debe andar un cristiano entonces? Bueno, por el camino de los buenos. ¿Y cuál es el camino bueno? El camino del Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, ¿verdad? La vereda de los justos. Bueno, ¿qué es justo? Acá Pablo, tenemos un ejemplo que él anduvo en el camino de los buenos, en la vereda de los justos. Y acá pasó Pablo. Bueno, acá tengo que andar yo. Si Pablo lo hizo, Dios le mandó que hiciera esto, y Dios dice que tengo que hacer lo que él practicó y él vivió, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Bueno, ¿quiénes son los perfectos? Aquellos que imitan a Dios. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ¿quiénes los que están interesados en imitar a Dios? Los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos del diablo en las cosas del mundo. Los hijos de Dios se perfeccionan para agradar a Dios, ¿verdad? Y eso es andar en perfección, ¿verdad? Porque quiero ser perfecto.
quiero parecerme a Cristo. Él es el perfecto. Yo simplemente soy un imitador de Cristo. Y fue lo que hizo Pablo, imitó a Cristo. Entonces, hoy nuestra lucha como iglesia es contra el pecado. Lo mismo que pasó en la antigüedad. La lucha sigue siendo la misma. Desde la creación hasta el Apocalipsis va a ser la misma. Va a ser la mentira contra la verdad, ¿verdad? El pecado contra la santidad. Bueno, y así va a ser la lucha de la vida, del transcurrir diario de un cristiano, ¿verdad? Contra la mentira. ¿Cuál es la mentira? Lo que está en contra de la palabra de Dios. La verdad es la única. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Dónde se habla de Jesucristo? En la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo ando en la verdad y voy contra la mentira y contra el pecado. Y esa es mi guerra. Mi guerra es contra la mentira y contra el pecado y contra la maldad, ¿verdad? Y yo ando en los caminos de Dios. Y esa es la guerra espiritual que tenemos. Entonces tenemos que ser luz. ¿Cómo somos luz? Cuando andamos en luz, ¿verdad? El mundo anda en tiniebla, los cristianos andan en luz. Y nuestro transcurrir diario en esta tierra es andar en luz para correr las tinieblas, ¿verdad? Acuérdense que las tinieblas, la luz disipa las tinieblas. Cuando una casa está oscura, ¿qué vamos a hacer? Prendemos la luz. Cuando prendemos la luz, se fueron las tinieblas. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Y eso es la vida de un cristiano. Mira el mundo, está todo perdido. ¡Qué horrible! Cada vez peor el mundo. ¿Qué? Pero allá hay un remanente, ¿ya? Nada que ver. Allí hay luz, allí hay esperanza, hay vida. Acá hay muerte. ¿Qué hacemos? Vamos a la luz, ¿verdad? Pero ¿quiénes son la luz? Los cristianos. Por eso los cristianos tienen que andar en luz, en la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Bueno, el cristiano anda en luz cuando obedece la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. Otra vez, Proverbios 6, 23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Bueno, ¿qué es la luz? Cuando me enseñan la palabra de Dios me están dando luz. Para que yo cuando salga afuera sea luz. Y eso es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Ser luz en este mundo de tiniebla. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Bueno, cuando nos instruyen en la palabra de Dios, nos están enseñando la palabra de Dios, ¿qué nos están haciendo? Mostrando el camino de la vida. El camino que Jesús dijo, yo soy el camino. Síganme. Cuando viene alguien y me habla de la palabra de Dios, te dice, mira, Jesús nos enseña que tenés que andar así. ¿Está, hermano? Sí, bueno, muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, ¿qué te está haciendo ese hermano? Te está instruyendo al camino de la vida. ¿Está? Te está instruyendo al camino de la vida porque te has torcido, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Pablo. Instruyó a aquellos hermanos que se habían torcido, aquellos que no conocían a Dios, aquellos que simplemente, bueno, un día fueron salvos, pero necesitan crecimiento. Bueno, nosotros todos precisamos crecimiento. ¿Y dónde vamos? A la palabra de Dios que nos instruya. Precisamos a alguien que nos instruya, un maestro, alguien que nos instruya, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela, no vamos a la escuela y decimos, bueno, que se instruya solo el niño. Cuando está en la casa, nace el niño, bueno, que si nadie le enseñe nada, total, el niño ya sabe lo que tiene que hacer. No, cada vez que vamos a la escuela o un niño nace en la casa, tienen los padres que lo van a instruir, ¿verdad? Tienen a la maestra en la escuela que lo van a instruir, le van a enseñar cómo tiene que andar. Y esto es lo mismo, hermano, la vida espiritual es lo mismo. Dios nos instruye a través de un hombre, de una mujer, de mi esposa, de un hijo, que venga y me diga, mira, Dios dice tal cosa en la palabra y tú, papá, no estás haciendo. Eso no se hace, papá, eso es pecado, ¿verdad? Ahí me están instruyendo. Gloria a Dios. Y Pablo lo hizo. Pablo no le importó quedar bien con las personas. Pablo fue y confrontó el pecado y lo hizo, ¿verdad? Fue uno de los primeros combatientes que estuvo ahí en el ejército celestial, el ejército de la primera iglesia, ¿verdad? Bueno, nos dejó ejemplo. ¿Y para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 15. Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 15. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, entrar por la puerta estrecha. Cuando uno va a entrar por una puerta estrecha, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse, ¿verdad? Porque no entro. Entonces, como está tan estrecha, ¿verdad? Está tan angosta que no puedo entrar y me tengo que esforzar. Bueno, pero esa puerta estrecha va a consumir de mi vida esfuerzo, lágrimas,
sudar. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo, es una lucha para poder entrar en esa puerta. Y Jesús dijo, entren por esa puerta. No vayan por la puerta ancha. Por la puerta que, ay, qué fácil, qué lindo, esta vida. Oh, sí, mirá, yo paso tan bien. Pero Pablo, vemos que no pasó por esa puerta, ¿verdad? Humanamente Pablo sufrió, humanamente lo veían las personas y decían, pobre hombre, mirá lo que está sufriendo por el Dios que él cree, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Pablo eligió entrar por la puerta estrecha. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son las que la hallan. ¿Cuáles son los que van a hallar esa puerta? Los que quieran sufrir, los que quieran transpirar, los que quieran llorar, los que quieran, ¿verdad?, estar en las primeras filas, los que quieran morir por el nombre de Cristo, que no le importe perder la vida. O como dijo el Señor, el que pierda la vida por causa de mí y del Evangelio lo va a hallar. Pero hoy en día es todo al revés. No, primero está mi vida. Después si hay lugar, si hay tiempo, Dios. Primero Dios me tiene que entender. No. Si vemos a Pablo, Pablo no estaba así, Pablo fue al revés, ¿verdad? Pablo dijo, no estimo mi vida, ¿verdad?, como la cosa que aferrarme. Si no lo miro mi vida y miro todo lo que gané y lo miro como basura. Porque esto me está impidiendo entrar por la puerta estrecha. Pablo tuvo que dejar todo, ¿verdad? Todo lo que le gustaba a él para poder estar 100% ser un soldado del Señor Jesucristo en la fila para poder luchar por el Evangelio. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones, muchas veces hay que, ¿verdad? Muchas veces hay que confrontar. Pero bueno, el Señor Jesucristo dice el versículo 15, de donde estábamos leyendo, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, dice el Señor. ¿Y qué hizo el Señor cuando vino? ¿A quién confrontó? A los falsos profetas, a los falsos, a los religiosos, ¿verdad? Los confrontó al pueblo elegido por Dios, que tenía que ser un pueblo distinto, reservado, esperando al Mesías. Y no estaban esperando al Mesías, estaban en cualquier otra cosa menos esperando al Mesías. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no lo estaban esperando, ¿verdad? Cuando uno está esperando a alguien, ¿qué hace? Ah, golpearon la puerta. Oh, vean que golpean las manos, fíjate. ¿Por qué? Porque estamos esperando, ¿verdad? Pero vinieron los ángeles cuando anunciaron que Jesús nació, ¿verdad? No fue que vino secreto todo, sino que Dios, ¿qué hizo? Mandó a los ángeles, ¿verdad? A los pastores, a decirle, mira, nació en la ciudad de Belén, el Salvador, vayan. Cuando van, miran la estrella en el cielo que marcaba que estaba ahí, el Salvador. Vinieron los magos del oriente a ver al Salvador. ¿Y el pueblo de Israel? No importa. Ya que está el Salvador ahí, no. Los religiosos que le enseñaban la palabra, sí, toda la ley, sí, el libro de Isaías decía cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iba la madre, cómo iba a ser, todo Dios le profetizó. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Los religiosos, los fariseos, ¿qué estaban haciendo? No estaban esperando a Cristo, sino hubiese venido Cristo y estaban todos adorando al Hijo de Dios. El Hijo de Dios viene, no lo están esperando, lo rechazan, lo matan. ¿Por qué? Porque Él vino y confrontó el pecado. Le dijo, ustedes se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿por qué? Porque le dijo, ustedes se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. A Pablo le cortaron la cabeza, ¿por qué? Porque lo mismo, ¿me entienden? Y es lo mismo que tenemos nosotros, el mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje, bien cortito y al pie. Pero el Evangelio hay que conocerlo. Y el que lo conoce es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque escudriña la Escritura y lo da a conocer. Entonces, Pablo fue un luchador, ¿verdad?, contra los falsos maestros. Fue, aquí en la misma iglesia de Colosa que él está exhortando contra los falsos profetas, ¿verdad? Bueno, vemos que el mismo trabajo que hizo Cristo lo hizo Pablo. Él confrontó a los falsos profetas y muchas veces echó a aquellos también de la iglesia que estaban engañando a la iglesia, ¿verdad? Los entregó a Satanás, dice. Bueno, ¿por qué? Porque él fue y confrontó, ¿verdad? No dijo, no, es problema de él, que se maneje. Sí, yo cuido mi salvación, acá hay que cuidar su salvación, cada uno cuida su salvación a su manera, cada uno vive su cristianismo a su manera. No hay manera. Hay una sola manera y la manera es la que dice la Biblia, ¿verdad? Y si hay alguien que no está viviendo de acuerdo a los parámetros bíblicos, el cristiano tiene que ir al hermano y decirle, hermano, vos sabés que estás pecando. Otra vez el mensaje del Evangelio, arrepiéntete y cree en la palabra, cree en el Evangelio.
Siempre el Evangelio está entre nosotros, entre la iglesia y afuera, ¿verdad? Bueno, Pablo fue un ejemplo y lo hizo, ¿verdad? Pablo fue y estuvo en las primeras filas y combatió por Dios, combatió en la lucha del Evangelio. Bueno, el enemigo sigue usando la misma estrategia. Dios sigue usando la misma estrategia. El mismo mensaje. El mismo mensaje de la antigüedad es hoy en día. Y el enemigo es el mismo. Satanás es el mismo. ¿Está? Y está usando la misma estrategia. ¿Qué hace? Usa a falsos cristianos, ¿verdad? Para que nos enseñen mal las escrituras y los tuerzan y podamos y caigamos, ¿verdad? Y seamos instrumentos inútiles por estar en pecado. Pero tiene que haber un cristiano que se levante y diga, no, no, esto es mentira. Esto es pecado, esto no se hace. Dios están ofendiendo a Dios en vez de estar glorificando a Dios, ¿verdad? Y ahí está el cristiano luchando, como lo hizo Pablo, luchó. No le importó que estuviera preso, no le importó que se rieran de él, no le importó estar enfermo, no le importó que, bueno, capaz que los hermanos no me saludan más. No me interesa, dice Pablo. Yo voy a ir a confrontar el pecado, ¿verdad? Y bueno, podemos hacerlo, ¿saben cuándo? ¿Cuándo podemos ser esos buenos soldados? ¿Cuándo podemos usar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Como vimos el miércoles, cuando tenemos una mente disciplinada en la palabra de Dios. Antes, el cuerpo mandaba a la mente, ¿verdad? El cuerpo quería tal cosa y allá iba la mente, sí, vamos y lo hacemos, ¿verdad? Y el cuerpo mi carne quería hacer tal cosa y allá iba y lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no usábamos la mente, ¿verdad? Simplemente usábamos la mente para pecar. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos da la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, el cuerpo va a estar disciplinado, va a estar preparado para estar ahí en la primera fila. Bueno, ¿cómo se lucha, Pablo, dirás tú? Capaz que, no, sí, todo lindo, hay que luchar, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 23 al 27. ¿Cómo lo hago, Pablo? Como tú lo hiciste, ¿cómo lo hago yo? Bueno, la Biblia tiene todas las respuestas. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 23 al 27, dice, y esto hago, acá está, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Bueno, todos corren, hay cantidad, pero uno lleva el premio, ¿verdad? Uno sale ganador. Correr de tal manera que lo tengáis. ¿Qué hay que hacer? Correr. No en la vida cristiana decir, no, vamos a esperar. No hay el tiempo. No, dice Pablo, yo corro porque no hay tiempo, ¿verdad? O Satanás te dice al oído, no prediques el Evangelio, no salgas, ve al frío que hay. No le digas nada a esa persona no le entra nada, no le diga, ¿verdad? Pero Pablo no, dice, yo corro, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, todo aquel que lucha, acá está la palabra, luchar. Un atleta no es que va corriendo así, ay, qué bueno, qué lindo el sol, qué linda la tribuna, qué linda bandera, hola, va corriendo ahora. No, el atleta va mirando la meta y va esforzándose, ¿verdad? Para poder llegar. Y entonces quiero llegar y quiero ganar. Bueno, y así corrió Pablo, así fue su vida. Y así tiene que ser nuestra vida, de esforzarnos, de luchar, ¿verdad? Pero para luchar, ¿qué hay que hacer? Abstenerse. De todo se abstiene. ¿Quiero tal cosa? No, esto es pecado. ¿Quiero hacer tal cosa? No, pues yo tengo otra carrera para hacer. Una carrera que la tengo que terminar, porque mientras viva tengo que correr esta carrera, ¿verdad? Pablo se tuvo que abstener de tantas cosas para poder llegar a la meta. Bueno, nosotros como cristianos también tenemos que muchas veces abstenernos de tantas cosas que quiere nuestra carne para poder llegar a la meta. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Bueno, nosotros la corona que vamos a obtener por llegar a la meta todavía nos van a coronar. Dios nos va a coronar, dar una corona, si somos fieles a Él, ¿verdad? Bueno, esa corona que nos va a dar es una corona que no se va a echar a perder, una corona eterna que la vamos a poner a los pies de Cristo. ¿Y quién va a ser glorificado? El Señor Jesucristo. Por lo menos vamos a tener algo para darle a los pies, eternamente glorificar a nuestro Dios con el esfuerzo que hicimos aquí en la tierra. No es que vamos a ir al cielo y allá nos van a coronar, porque somos tan buenos. No. Nos van a coronar por lo que hicimos en la tierra. No por lo que dijimos, sino por lo que hicimos, ¿verdad? Yo puedo decir tantas cosas, pero mis frutos, ¿cuáles son? Bien, seguimos adelante. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro,
Acá otra vez, yo de esta manera corro, como dije anteriormente, no como la aventura, o sea, no corriendo como esta gente que sale, ¿verdad? Y dice, voy a salir, pero no sé dónde voy, no tengo destino. Pablo tenía un destino, era el cielo, ¿verdad? De esta manera peleo, otra vez, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeaba Pablo, su cuerpo, mi cuerpo. O sea, ya no es lo que mi cuerpo quiere, sino lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, pongo mi cuerpo en servidumbre. Vean que yo estoy aquí poniendo mi cuerpo. Vean que me van a cortar la cabeza por predicar el Evangelio. No es que perdí la vida por ser un delincuente, dice Pablo. Yo perdí la vida por poner mi cuerpo en servidumbre al Evangelio. Bueno, y Pablo fue un heraldo, fue un ejemplo para otros. ¿Por qué? Simplemente dijo, acá estoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Simplemente eso, ¿verdad? Bueno, puso su cuerpo en servidumbre para Dios y Dios lo usó. Bueno, lo mismo nosotros. Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿qué hago? Bueno, todo lo que te enseñé, dice Dios. Todo lo que dice mi palabra, hazlo y ya está. Y todavía cuando llegues al cielo vas a tener una corona. Hazlo, hijo mío. Bueno, pero no podemos poner pretexto, ¿verdad? Muchas veces somos tan buenos para poner pretexto y no queremos hacer lo que Dios manda. Y bueno, Dios me tiene que entender. No, el que tiene que entender es el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, que no está para su contentamiento, sino está para contentar a Dios. ¿Y cómo contentamos a Dios? Cuando le amamos. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo le amo a Dios? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bien sencillo, guardará. Siempre volvemos a la palabra de Dios. Entonces Pablo recibió el mandamiento del capitán, el Señor Jesucristo, y salió a luchar. Bien fácil, ¿verdad? Fue un soldado obediente. Y eso es lo que Dios quiere. Combatió contra la herejía, contra el pecado, contra Satanás, y nadie lo pudo parar. ¿Quién lo paró? La muerte. ¿Tá? Hasta aquí llegaste, dice el Señor, Pablo, terminaste tu trabajo, ven a casa. Y así lo mismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que también estar enfocados en el trabajo que tenemos que hacer. Y después nos vamos a casa, nos vamos para casa, donde está Cristo preparando un lugar para nosotros, ¿verdad? Solamente, también tenemos el ejemplo, del Señor Jesucristo. ¿Cuándo paró el Señor Jesucristo en su ministerio? Con la cruz. ¿Cuándo paró Pedro de su apostolado? Cuando lo mataron. Y así terminaron todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios. ¿Cuándo pararon de predicar el Evangelio? Cuando lo mataron. Y lo mismo ahora, ¿cuándo tenemos que parar nosotros? Yo estoy esperando al Señor, me voy a sentar. Señor, no es el momento, voy a ver si está lindo, si está... No, hablarle a aquella no le voy a hablar porque esta no me gusta la cara. No, hay que seguir, dice el Señor, seguir y seguir. ¿Hasta cuándo, Padre? Hasta la muerte. Ahí vas a terminar tu trabajo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Bueno, acá Pablo está diciendo a Timoteo, por esto sufrimos oprobio y trabajamos, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, Pablo sufrió en esa lucha, ¿verdad? Pablo sufrió Pedro, sufrió Timoteo, sufrieron todos los hombres que Dios eligió, ¿verdad? Y bueno, y también Pablo nos enseñó que aquel que siga a Cristo va a sufrir. Sufrió Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién soy yo para no sufrir? En una guerra, cuando estás en una guerra, se sufre, ¿verdad? Porque se pasa mal, se llora, muchas veces somos heridos, caemos, tenemos que levantarnos, vemos muchas veces a compañeros caer, somos heridos, sufrimos. Pablo sufría ¿por qué? Por los hermanos que caían en pecado. Pablo sufría cuando la iglesia era atacada por falsa doctrina. Pablo sufría cuando físicamente, cuando él fue azotado, cuando él fue perseguido, estuvo flotando en el mar días, estuvo picado por animales. Pablo sufrió. Ahora nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Pablo pasó hambre, Pablo estaba enfermo, estaba preso, pero bueno, él no estaba mirando su cuerpo, no estaba mirando su condición, sino que miraba la meta, adelante, ¿verdad? Él miraba llegar al cielo, él pensaba, dice, yo quiero llegar al cielo, que el Señor me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, esa es la meta que tenemos nosotros como cristianos, llegar al cielo y que el Señor diga, muy bien, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor.
Tú lo lograste. Fuiste como mi Hijo Jesucristo. Fuiste como Él. Eres el ejemplo. Bueno, fuiste un buen imitador del Señor Jesucristo, así como Pablo lo fue. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que hay que hacer comportarse digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente o diga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Que dice, combatiendo unánime, juntos, combatiendo, juntos, ¿verdad? Combatir por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que ¿qué? Que padezcáis por Él. ¿Se dan cuenta que la vida del cristiano, cuando sufre un cristiano, por seguir a Cristo, no por negligencia mía, ¿verdad? Por seguir a Cristo, como sufrió Pablo, bueno, es porque es un escogido de Dios, ¿verdad? Cuando sufrimos porque seguimos a Cristo, nos insultan, se rían de nosotros, nos dejan de lado porque somos cristianos, no nos quieren más porque somos cristianos. Bueno, es una evidencia que somos cristianos. Y eso, el cristiano, ¿qué causa? Gozo. Soy un hijo de Dios verdadero, porque el mundo no me quiere, el mundano no me quiere. ¿Por qué? Porque yo soy luz y él está en tiniebla. Por eso no me quieren. Ahora, cuando el mundo me quiere, ahí es el problema, ¿verdad? Porque no puedo estar bien con las tinieblas y con la luz. Entonces, o estoy bien con las tinieblas o estoy bien con la luz. No podemos ser amigos del diablo y hijos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Bueno, ¿cuál es el conflicto que tenía? Que Pablo estaba sufriendo y pasando persecución sufriendo por el Evangelio. Bueno, pero Pablo también estaba animando a otros. Animaba a otros, ¿verdad? Como él. Hoy en día Dios lo dejó ejemplo aquí en la Biblia. ¿Para ejemplo para quién? Para nosotros. Para la iglesia. Para que nosotros hagamos lo mismo. Lo que él hizo. Que fue un buen soldado. Bueno, yo quiero ser un buen soldado. ¿Verdad? ¿Cómo lo hago, Pablo? Bien, bueno, Pablo dijo, mírenme a mí. Pues yo estoy mirando a Cristo, mírenme a mí. Y bueno, poder ser un buen combatiente hay que mirar a este hombre que Dios dejó como ejemplo, ¿verdad? A los apóstoles que dejó como ejemplo. Esta Biblia, que los profetas de la antigüedad, que no le importaron morir, estar presos. ¿Por qué? Porque defendían el Evangelio, defendían la palabra de Dios, ¿verdad? Le decían arrepiéntanse a su pueblo. Y el pueblo no lo quisieron. Bueno, todo hombre de Dios va a sufrir por Cristo. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Hasta lo último, el hombre por seguir a Cristo va a sufrir, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, ¿verdad? Hasta que el Señor venga y ponga a todos sus enemigos al estrado de sus pies, ¿verdad? Y ahí es donde va a gobernar, y Satanás va a ser atado, y va a estar con nosotros por 1000 años, ¿verdad? Bien. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, ¿cómo debo luchar, Pablo? Legítimamente. ¿Cómo legítimamente? A los términos de Dios. Pablo no tomó atajos para luchar, ¿verdad? Pablo, para llegar a la meta, dice, bueno, voy por este camino, voy a hacer una trampita, voy a hacer para llegar más rápido. No. Hay que luchar legítimamente, ¿verdad? Fue un luchador legítimo. Usó la palabra de Dios, trazó bien la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Luchar legítimamente, guiado por la palabra de Dios. Y al final de su vida, cuando iban a cortar la cabeza, Pablo, ¿qué dijo? 2 Timoteo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, ¿qué? La corona de justicia, la cual dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y si están amando su venida, y están esperando y quieren recibir esta corona, ¿qué están haciendo los cristianos? Se están preparando, ¿verdad? Se están preparando, están sirviendo, están en la primera fila, porque estoy esperando al Señor. Si el Señor viene, vea todo lo que está pasando. Bueno, cristiano querido, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo para Dios? No, yo estoy esperando que Dios venga y me dé una visión nueva para mí. No hay nada nuevo, ya está todo en la Biblia.
¿verdad? Simplemente el cristiano lo que hace es viene, el mandamiento, lee el mandamiento y va y lo hace. Eso es un soldado del Señor Jesucristo. No espera nada. No es el momento, ayer es el momento. Ya hoy ya es tarde. Ayer era el momento, ¿verdad? Pablo no esperó el momento, sino Pablo fue y hizo. Y por eso fue un buen soldado, ¿verdad? Entonces la vida cristiana, Dios nos está mostrando que no es pasarla bien en este mundo, sino es una guerra. No es que vamos de vacaciones todo el año al Caribe, a la playa. Ay Señor, yo quiero pasar tan bien. Sí, yo soy cristiano, pero no quiero que me falte nada. Bueno, vemos que los hombres estos que Dios nos dejó de ejemplo, no tenían nada. Nada que ver lo que enseñan estos falsos predicadores, ¿verdad? Del Evangelio de la Prosperidad. Nada que ver. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios terminaron en la miseria económica, no tenían nada. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo, porque seguían a Dios, ¿verdad? Y entonces estaban en guerra y perdían todo, perdieron hasta su vida. Y bueno, y no estimaron perder su vida por causa del Evangelio. Ojalá que nosotros podamos también pensar iguales, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Está hablando el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Sino disensión, sino guerra, dice Cristo. ¿Por qué el Señor va a traer guerra? Versículo 52. Porque de aquí en adelante, dice Cristo, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Bueno, ¿por qué? Porque unos van a seguir a Cristo y los otros no quieren, ¿verdad? Y van a odiar a esa persona porque siguen a Cristo y no nos van a querer. Ay, no me quiere nadie, qué horrible. Ay, qué horrible no me quiere. Y bueno, porque está siguiendo a Cristo. Es una evidencia que eres cristiano, ¿verdad? Porque sí, volvemos a lo mismo. Si te llevas bien con las tinieblas y la luz, hay un problema. Entonces, muchas veces los primeros donde va a haber guerra va a ser en nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra familia va a haber guerra. ¿Por qué? Porque unos siguen a Cristo y otros siguen al diablo. No se pueden juntar, ¿verdad? Uno va a decir, bueno, vamos a hacer tal cosa pecaminosa, y el cristiano va a decir, no, pará, eso no lo puedo hacer porque me estoy ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y entonces ahí va a haber una separación. Va a estar dividida la cosa, ¿verdad? Y por eso la familia se divide. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dijo acá en la palabra, en su palabra, dice, yo no vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer división. ¿Por qué? Vine a dividir lo que es la luz de las tinieblas, ¿verdad? Por eso va a haber división. Y el cristiano causa división porque él vive en la luz. No puede vivir en las tinieblas. Porque si vive en las tinieblas no es de Dios, y es del diablo, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, miren lo que dice acá el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos que sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Bueno, ¿estos violentos qué son? Los que luchan. Los que luchan, los que no paran, los que están ahí. Pablo fue uno de ellos, que luchó y luchó y luchó, ¿verdad? Por el Evangelio. Son los que entran en el reino de los cielos. Son los activos, no los pasivos, no los que están esperando un avivamiento especial. O que me vaya bien en este mundo. No. En este mundo no nos va a ir bien por seguir a Cristo. Nos va a ir bien después, en la eternidad, eternamente. Capaz que vamos a pasar mal 30, 40 años, ¿verdad? En este mundo. Pero después, eternamente, vamos a pasar bien, ¿verdad? Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quiénes son los que entran en él? Los que se esfuerzan, los que hacen, los que luchan, ¿verdad? Lucas capítulo 16, versículo 16. Los que luchan son los que entran en el reino de los cielos. No son los cobardes, no son los que tienen miedo de hablar, sino los que están adelante como Pablo ahí. Yo estoy acá, ¿qué hago, Señor? Bueno, haz esto, y allá iba Pablo y lo hacía, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere de aquellos combatientes, aquellos que luchan por Él, ¿verdad? Pablo estaba en guerra contra el pecado y no toleraba el pecado, ni en su vida, ni en el alrededor de él. ¿Por qué? Porque estaba en guerra. No podía bajar los brazos. Cuando bajamos los brazos y nos ponemos a descansar es cuando entra el pecado. Y ahí donde, ¡pum!, caemos, ¿verdad? Somos heridos por el pecado y quedamos inútiles.
Pero ¿cuál era el motor de Pablo? ¿Cuál era el motor de Pablo? Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Le está hablando de lo de Colosa y Pablo no los conocía. Pero aún así él luchaba por ellos. Él tenía una lucha espiritual por ellos, ¿verdad? Oraba por ellos, le estaba escribiendo lo que tenían que hacer. No solo por ellos, sino lo que está en la Odisea, dice. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo sabía que habían más hermanos, ¿verdad? Y Pablo oraba por ellos, Pablo se esforzaba por ellos. Pablo veía una necesidad, ya mandaba una carta, ¿verdad? Por gente que no conocía, pero eran familia. Eran familia. Pero Pablo se preocupaba por esos cristianos porque los amaba, ¿verdad? Y es una evidencia cuando amamos a Dios. Es como dice 1 Juan, se va a notar cómo amamos a los hermanos. Y Pablo, el motor de él fue eso, el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Hermanos que no conocía, ¿verdad? Bueno, teníamos ese amor nosotros. Bueno, sí, yo amo a Dios. Lo otro, no sé. Entonces dice 1 Juan, no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Porque si tú amas a Dios, vas a amar a los hermanos. Vas a amar a la familia de Dios, ¿verdad? Y no importa que no conozca, pero yo sé que un hermano mío está muriendo allá en tal lado por el Evangelio. Voy a orar. Yo sé que está sufriendo. Voy a orar por ese hermano, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Pablo. Oraba. Vino Epafras y le trajo información de lo que estaba pasando en Colosa. ¿Y Pablo qué hizo? Pará, que yo estoy ocupado. Pará, yo estoy ocupado con los hermanos que yo conozco. Eso yo no los conozco. Hacete cargo vos, Epafras. No, allá fue Pablo y enseguida empezó a hacer una carta, a orar por ellos. Se preocupó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amaba. No los conocía, pero los amaba. Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Pablo quería consolar a los hermanos de Colosa, ¿verdad? Estaban siendo presionados por estos herejes. Estos herejes querían contaminar la iglesia. Le decían que Cristo no era Dios, que necesitaban adorar a los ángeles. Que tenían que adorar a todos los dioses griegos y que tenían que tener revelaciones, ¿verdad? Y Pablo dice, no. Pablo fue a la iglesia, mandó la carta a esta iglesia de Colosa para consolarlos, para animarlos que siguieran adelante, ¿verdad? Procuró exhortarlos, lo que tenían que hacer, que siguieran luchando, y se puso él como ejemplo, ¿está? Se puso él como ejemplo. Vemos que en este capítulo, el tema que estamos mirando, ¿verdad? Pablo se puso él como ejemplo en esa lucha, ¿verdad? Pablo estaba luchando y no solamente lo escribió, sino que él se puso adelante en la primera fila. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Como lo hizo él. Colosenses capítulo 2, versículo 2, unido en amor. Unido en amor, ¿verdad? Pablo se preocupaba por los hermanos que estuvieran unidos. Porque cuando la unión está con Dios, la unión, si estamos viviendo una vida en santidad, en amor, en querer obedecer a Dios, y eso es amor, ¿verdad? No un amor sentimental, como estamos acostumbrados, un amor de obediencia, voy a estar bien con mis hermanos. Vamos a estar todos unidos, ¿verdad? No vamos a preocupar los unos por los otros, como Pablo estaba preocupado por los hermanos que no conocía. Entonces Pablo quería que los hermanos se llevaran bien, entonces exhortaba que estuvieran unidos en amor. Cada vez que conocemos más a Dios, más lo amamos, entonces más amamos a los hermanos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Pablo luchaba por esto. Esta era la lucha de Pablo, que ellos alcanzaran la riqueza del pleno entendimiento, la riqueza de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos la entendieran. Y ellos al entender el Evangelio de Cristo lo iban a vivir más en santidad, ¿verdad? Y eso lo va a unir más. La palabra de Dios une. Y eso, al estar en la palabra de Dios, vamos a crecer, nos va a dar más seguridad. Cuando somos exhortados más y más y más, eso nos da ¿qué? Firmeza. Como dice, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿verdad? Un soldado que duda en la guerra, ¿por qué? Porque no cree lo que le enseñaron, o capaz que le faltó alguna clase, ¿verdad? Y yo me salvé, copié en los exámenes, ya no estoy en la guerra y no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Verdad? Pero cuando un soldado está bien entrenado, bien exhortado, el soldado sabe que está firme donde está parado.
que va a venir el enemigo y él va a estar firme, ¿verdad? Va a tener seguridad en lo que conoce, en lo que cree. Entonces, cuanto más profundidad tenemos en sabiduría en la palabra de Dios, más firmeza, más fe nos va a dar para poder estar firme. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado la batalla espiritual, estar firme. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? Toda nuestro esfuerzo. Luchar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué tengo que luchar, Pablo? Por el conocimiento, por el dominio propio. El dominio propio, paciencia, y la paciencia, piedad. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, miren lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, sino abundan, o sea, tengo cantidad, no dejarán de estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuanto más conozco al Señor Jesucristo en mi vida, ¿qué va a producir? Frutos, frutos. Y voy a estar firme en mis caminos y voy a estar dando frutos. Bueno, muchas veces una persona dice, soy cristiano, pero está tan ociosa, no sé qué hacer. Bueno, acá la evidencia que Pedro nos está diciendo, hermano, no estás poniendo la diligencia que tenés que poner en las cosas espirituales. Estás tomando las cosas de Dios a la ligera, ¿verdad? Porque si tú estás con toda diligencia mirando las cosas espirituales, poniendo toda, luchando con todo tu esfuerzo, ¿verdad? Con toda tu fuerza para tener más conocimiento, para dominar tu cuerpo, para tener más paciencia, para tener más piedad, para tener más afecto a los perdidos, más afecto a los hermanos y tener amor, no vas a estar ocioso porque la obra de Dios es tan grande, ¿verdad? Ay, no sé qué hacer. Bueno, tienes un alma al lado, disipula, dile, enséñale la palabra de Dios. No sé qué hacer. ¿Ves a aquella persona que se cayó? Ve, levántala, ve, ayúdala. Estás en el trabajo, ay, no sé qué hacer para Dios. Cumple el trabajo, ven, ora, hazle el trabajo como si trabajaras para Dios. Todo así, hay tantas cosas para hacer. No se precisa ir al instituto para hacer algo para Dios, ¿verdad? Simplemente procurar vivir para la gloria de Él. Entonces, tenemos que estar dando fruto. Y si no estamos dando fruto es porque no estamos viviendo y buscando las cosas de Dios. Estamos tomando a lo liviano la palabra de Dios. No estamos luchando por Dios, por su reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ven frutos en tu vida, ¿verdad? Los frutos que tienen que ver como cristiano, como un buen soldado del Señor Jesucristo. Pablo dijo, yo estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Yo soy ejemplo. No viendo siendo heraldo, venga a ser eliminado. No siendo ejemplo, no se hace que yo lo exhorte a ustedes y no sea ejemplo después para los demás. Bueno, a veces hablamos del Evangelio y le decimos, no, mirá, el Evangelio, el Señor te salva, te da una nueva vida, te da una nueva esperanza, y ver nuestra vida que andamos afanados, andamos turbados, andamos tratando mal a las demás personas, andamos, bueno, sin gozo, andamos mal. Y a la persona que le estamos hablando del Evangelio, dice, pero escuchame, si el Evangelio tuyo, ese que tú decís, no ha cambiado tu vida, estás viviendo peor que yo, ¿cómo va a cambiar mi vida? Déjame en el mundo nomás, y vos seguís con tu Evangelio, ¿verdad? Bueno, Pablo se puso como ejemplo, una vida transformada, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el fin de la lucha? ¿Cuál es el fin de nuestra lucha como creyente? Colosenses, capítulo 2, versículo 2. A fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Bueno, el misterio que dice capítulo 1, versículo 26 al 29 que estuvimos mirando el domingo pasado. ¿Se acuerdan? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado en sus santos, en el Nuevo Testamento. Ese era el misterio, ¿se acuerdan que estuvimos mirando? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, entre quienes, los gentiles, nosotros fuimos los elegidos para Dios revelar su misterio, sus secretos, que es Cristo en vosotros, Dios viviendo en ustedes y en mí. ¿Para qué? ¿Qué es la esperanza de gloria? Esa es la esperanza que tenemos. ¿A quién anunciamos? ¿Para qué Cristo está en nosotros? ¿A quién anunciamos? ¿Y qué más hacemos, Pablo? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué vas y hablas de Cristo? Porque quiero traer a esa persona, invitarla y decirle, ¿quieres que Dios entre en tu vida? Bueno, arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Bueno, Dios está viviendo en mi vida. Por eso yo estoy trayendo este mensaje. ¿Tú quieres que Dios viva en tu vida? Arrepiente tus pecados y cree en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, eso es el mensaje que llevamos. Predicamos el Evangelio. Dios viviendo dentro de la persona. ¿Para qué? ¿Para restaurarla? ¿Para reformarla? No. Para hacerte una nueva criatura. Los cristianos no somos restaurados. No somos emparchados. No es que Dios nos pone un remiendo, ¿sí? Ahí tiene una rajadura Gustavo y le voy a poner un remiendo. No. Dios lo que hace es mata a Gustavo viejo y hace un Gustavo nuevo, ¿verdad? Y eso es el trabajo de Dios. No hace parches, no hace remiendos, sino hace una nueva criatura. Por lo cual, bueno, ¿y para qué es? Bueno, ¿para qué también nos exhortamos? ¿Te acuerdas que estuvimos mirando el versículo 28? Entre los cristianos, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Mira, yo quiero que mi hermano sea mejor que yo. ¿Ah? Entonces yo lo que voy a hacer es enseñarle la Escritura. Hermano, quiero que vos crezcas y que Cristo sea perfeccionado en tu vida. Por eso vengo y te exhorto. No es porque yo quiero ser mejor que tú o ser, mira cómo lo sabe Gustavo. No. El sentimiento, el sentir del cristiano es que mi hermano sea mejor. Y cuando mi hermano veo que está cayendo, no hermano, usted no está viviendo como dice Dios. Usted tiene que mejorar, usted tiene que cambiar su manera de vivir. Porque esto no está viviendo como vivió Cristo. Y entonces no está dándole gloria a Dios. Está blasfemando el nombre de Dios. Por eso el cristiano se preocupa, como lo hizo Pablo. Versículo 29. Por lo cual también trabajo, otra vez, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, Pablo lo logró porque todo lo pudo en Cristo que lo fortaleció. Todo lo pudo porque el Espíritu Santo estaba en Él. Porque el fortalecedor estaba en Él. ¿Verdad? Cuando Dios nos salva y nos da vida eterna, es porque nos manda el fortalecedor. A veces parece que no podemos más. Al otro día oramos, acostarnos, Señor, no aguanto más, no puedo más. Me voy a acostar, no sé mañana, si amanezco vivo, si puedo seguir, no sé. Al otro día, renovado. ¿Por qué? Porque el fortalecedor está dentro de mí. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir, ¿verdad? Y a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Lo que te da la fuerza para luchar es el Espíritu Santo. No es nuestra fuerza, no es nuestra mente, es el Espíritu de Dios. Todos los creyentes lo tienen. Pablo también lo tenía. Pablo, lo único que tenía diferente, ¿verdad?, era que tenía el Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué tenemos de diferente del mundo? Que tenemos el Espíritu Santo. Porque luchamos contra nuestro pecado también, ¿verdad? Somos pecadores perdonados. Entonces Pablo también luchaba contra su pecado, porque él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo llegó a llegar a ser un instrumento útil y un buen soldado del Señor Jesucristo, porque puso su cuerpo en servidumbre, ¿verdad? Simplemente dijo, Señor, aquí estoy, heme aquí, como Isaías, envíame a mí, Señor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hombres y mujeres que le digan al Señor, envíame a mí, Señor, ¿está? Y este fue el ministerio de Pablo, y este es nuestro ministerio, cada uno de nosotros, y la lucha que tenemos de dar a conocer a Cristo. Bueno, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque es una guerra se lucha, no se esconde, no vivimos escondidos en una trinchera, que vayan los más valientes, yo me voy a esconder acá, total, si lo matan a aquel, que lo mate, yo me voy a salvar me voy a cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Cada uno cuida su cuerpito. No, el cristiano va a primera fila, como fue Pablo, no se esconde, no es un cobarde, porque sabe bien que el cristiano sabe bien que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, sino los que luchan por el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia esté preocupada, ¿verdad?, por la extensión del reino de los cielos. Bueno, que seamos buenos seguidores de Cristo. Bueno, el mismo Señor Jesucristo no fue querido porque trajo un mensaje, el mensaje que se arrepientan y crean en el Evangelio. Nosotros no vamos a ser queridos, porque nadie le va a gustar decir, a que le digan, vos arrepiéntate, estás viviendo mal así. A nadie le gusta, ¿verdad?, que nos señalen y digan, vos, ¿verdad que estás viviendo mal? Tenés que arrepentirte. Que hermano, estás viviendo mal. Tenés que arrepentirte y creer, confesar tu pecado y, bueno, volver otra vez al Evangelio. A nadie le gusta, ¿verdad? Bueno, no nos van a querer. ¿Por qué? Porque traemos el mensaje del Evangelio. Lo mismo le pasó al Señor, le pasó a Pablo. El religioso se enoja porque no le gusta que le digan, ¿verdad? El cristiano se humilla
y da gracia al hermano porque el hermano lo reprende, le enseña, ¿verdad? Porque el hermano se preocupa y lo ama, y él lo que hace es, le agradece. Entonces, si una persona no es creyente, lo mismo, vamos y le decimos, arrepiéntete, cree en el Evangelio. No hay otro mensaje, es el mismo mensaje del Antiguo Testamento que proclamaron los profetas, ahora a la iglesia. El mensaje que tenemos que proclamar nosotros, Iglesia Reformada de Durazno. Nosotros fuimos elegidos por Dios para llevar ese mensaje. Ser esos soldados, ser esos valientes de estar ahí, en primera fila. No esperando una revelación, no esperando el momento. No, dice Dios, la guerra está. Porque almas se están muriendo y yendo al infierno. El mundo va en un caos que se va en declive. Y los cristianos tienen que ir y llevar el mensaje del Evangelio para traerlo a los pies de Cristo. Y un último versículo, Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor os abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Por eso pedimos oración siempre. Por eso oramos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que Dios abra puertas, hermanos queridos, y ustedes puedan llevar el misterio de Cristo y decirle qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios, el mensaje que Dios le mandó que dijeran, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, los misterios de Dios. Entonces, tenemos que estar, como dice Colosenses capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Unidos en amor con Dios, unidos en amor entre los hermanos. ¿Verdad? Cuanto más amemos a Dios, más vamos a hacer. Cuanto se va a ver en nuestros frutos. Si yo no amo, si amo poquito a Dios, voy a amar poquito a los hermanos y voy a amar poquito también servir. Pero si yo amo a Dios, como estos hombres que amaron a Dios, presentaron su cuerpo, amaban la iglesia, amaban a los hermanos que no conocían, ellos se preocuparon porque amaban, ¿verdad? El amor es lo principal. Cuanto más amamos a Dios, más amamos a los hermanos y la obra del reino de los cielos. Si amamos poquito a Dios, vamos a hacer poquito, ¿verdad? Todo está en nuestros frutos. El Señor Jesucristo dijo, los van a conocer porque van a ver sus frutos. ¿Qué es nuestra preocupación? ¿Qué es lo que está en primer lugar? ¿La extensión del reino de los cielos, como Pablo? ¿O hay otro Dios delante de eso? Bueno, si hay otro Dios, eso es idolatría, ¿verdad? Y sabemos que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Son los que dicen, esto es basura. Primero está Dios. Primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Si vas a amarlo con toda tu fuerza, ¿qué vas a hacer? Vas a luchar, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Vamos a orar, hermano. Padre, bendito sea tu nombre por tu misericordia, por tu amor, tu paciencia, por enseñarnos, Señor amado, cómo tú quieres que vivamos esta guerra que tenemos por delante para expandir el reino de los cielos. Padre, queremos cada uno de nosotros ser aquellos Timoteos, Señor amado, elegidos por ti. Padre, que imitaron a Pablo, fueron enseñados por Pablo para llevar el mensaje del Evangelio. Oh, ayúdanos, Señor, a ser como estos hombres que tú elegiste ante la fundación del mundo. Nosotros somos iguales, tenemos el mismo espíritu. Oh, ayúdanos, Padre, a poner nuestro interés en las cosas espirituales en primer lugar y dejar amar tanto este cuerpo, y amar tanto este mundo y las comodidades de este mundo, y de amar las cosas de este mundo, como dice 1 Juan, el que ama el mundo, el sistema de este mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, ayúdanos a revisar nuestras vidas, Padre, a tu iglesia en este lugar, para que tu iglesia, oh Dios, se esté examinando a ver si estamos trabajando y haciendo lo que tú has mandado hacer. Señor amado, no queremos fracasar, queremos llegar a la meta, y luchar y esforzarnos. Saca todo aquello que molesta de nuestras vidas y enséñanos, Señor amado, cada día mejor cómo debemos de vivir para la gloria de tu nombre y combatir contra el pecado. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, por orar. Por favor, sigan orando para que Dios abra puertas y podamos seguir predicando la palabra, la sana doctrina, ¿verdad? Y bueno, hay trabajo para hacer, hay una guerra afuera, ¿verdad? Que nos está esperando y tenemos que combatir y ser esos soldados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor nos eligió para eso, para combatir. Muchas bendiciones y que pasen lindo.
Esta acabó.